Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Adam Strong. Candice Fitzpatrick, nacida en Canadá, era la niña de los ojos de su padre William Fitzpatrick, quien siempre dijo que la amaba y trató de darle la mejor educación posible. Aunque se desconocen mayores detalles de su infancia, lo que sí se pudo conocer fue que durante su adolescencia alguien le torció el rumbo al involucrarla en el consumo de drogas. Y eso llevó a la jovencita hacia una espiral descendente. Por más que William trató de desintoxicarla, la chica no obedecía. Cada vez era más frecuente que no durmiera en la casa familiar en Oshawa, en la provincia canadiense de Ontario. Luego, la jovencita optó por desaparecer durante semanas. La familia inicialmente quedaba devastada con cada ausencia, hasta que la veían regresar cada vez más delgada. Ella siempre volvía, hasta que todo cambió en la primavera de 2008, porque Candice, que en ese entonces tenía 18 años y vivía como una especie de nómada, no retomó el contacto con su familia nunca más. Después de varios meses sin saber de ella, William, el padre, y otros miembros de su familia lanzaron una página de Facebook para correr la voz sobre su desaparición. Él le escribió que la extrañaba y que la amaba, pero ni aún así llegó la respuesta que el angustiado padre esperaba. Dijo que la buscó en Oshawa y en las ciudades vecinas, pero no tuvo suerte. La familia puso la denuncia formal de su desaparición en 2010. Pero la policía tampoco encontró ni una sola pista que condujera a encontrar a Candice. Y así fueron pasando los años. En 2017, Rory Hedge, también de 18 años, tenía un estilo de vida bastante similar al de Candice. La jovencita residente de Oshawa fue criada en una familia de motociclistas. Su abuelo fue el fundador del Satan's Choice MC, un club de motoneros ilegales muy famoso, fundado en la década de 1950 en Toronto. El terrible mundo de las adicciones había llevado cuesta abajo a Rory, y con ella arrastraba a los miembros de su familia que hacían lo imposible para demostrarle que la querían y que su vida era valiosa para ellos. Pretendían que ella misma se valorara y buscara ayuda para desintoxicarse. Eso era especialmente importante en ese momento, ya que la jovencita había quedado embarazada. Aunque las circunstancias no eran óptimas, sus parientes decidieron darle todo el apoyo posible para ella y su bebé. Shannon Dion, la madre de Rory, se esforzó en mostrarle a su hija cuánto la amaba, y lo mismo hizo su tía Michelle Guindon, quien se mantuvo muy cerca a la jovencita. De hecho, fue ella quien la llevó a comprar la prueba de embarazo y le propuso que hiciera el esfuerzo por luchar contra su adicción a las metanfetaminas para poder darle calidad de vida a su bebé. El 29 de agosto de 2017, Rory fue vista por última vez, y el 31 de agosto, su familia reportó su desaparición. Oshawa es una ciudad que se encuentra a 50 kilómetros aproximadamente de Toronto, Canadá.
Cuenta con cerca de 170,000 habitantes. Es conocida por su historia automovilística y sus universidades. Se encuentra dentro de la región de Durham, en la que existe un gran lago antiguo con un puerto. Es un espacio agradable y tranquilo que los habitantes utilizan asiduamente para pescar. Pero la paz del lugar quedó rota el lunes 11 de septiembre de 2017. Un niño de 11 años se encontraba pescando junto a su abuelo en el muelle. En un momento comenzaron a ver un objeto que subía y bajaba en el agua. Estaban seguros de que no era un pez. Cuando lograron detallar mejor, les pareció que se trataba de un torso humano. Ante esa situación, el abuelo del niño optó por llamar de inmediato al número de emergencias. La policía se hizo presente en el puerto de Oshawa y confirmó el hallazgo, y dijo que se trataba del torso de una mujer. Los restos fueron trasladados para que el equipo de expertos forenses realizara los análisis que arrojaran luces sobre la víctima y la forma en que perdió la vida. Sin embargo, con tan poco material para analizar, no pudieron identificar la causa de muerte o conocer la identidad de la víctima. Tampoco hallaron pistas sobre su asesino. Lo único que tenía claro la policía era que esa mujer fue asesinada, desmembrada y arrojada al lago. Finalmente, el 10 de noviembre de 2017, se anunció que el torso hallado pertenecía a Rory, desaparecida en agosto de ese mismo año. Shannon, su madre, declaró que Rory era muy querida por su familia y tenía una personalidad muy amable, pero agregó que los últimos años fueron muy difíciles, pues se había vuelto adicta a la metanfetamina y abandonaba su hogar por periodos prolongados. Sin embargo, Rory estaba tratando de salir de su adicción. De hecho, hay dos teorías sobre la denuncia de su desaparición. Algunos sostienen que fue su familia quien denunció y otros que fue su consejero. La historia dio un giro totalmente inesperado el 29 de diciembre de 2017. Una familia que vivía en el primer piso de una vivienda ubicada en Oshawa, muy cerca del centro de la ciudad, estuvo soportando durante un tiempo averías y obstrucciones en las cañerías de su hogar. Decididos a solucionar el problema, se pusieron en contacto con un plomero llamado Sean, que se presentó a las pocas horas. De inmediato notó que había un olor muy particular en las cañerías. Intentó por bastante tiempo desobstruirlas y no lo logró, por lo que pidió acceder al otro piso para ver si lograba visualizar el origen del atasco. El inquilino de esa parte de la vivienda, llamado Adam Strong, le permitió acceder. Lo primero que le llamó la atención al plomero fue la falta de inodoro en el baño, lo que lo llevó a probar con las cañerías de la cocina. Al comenzar a desobstruir las cañerías, observó que lo que salía de la red de tubos era un material muy similar a la carne, y el olor era absolutamente intolerable. Nunca había visto algo así. Mientras esto sucedía, Adam estaba sumamente ansioso y caminaba de un lado a otro de la habitación. Ante esta situación, Sean llamó a su jefe, quien decidió ir hacia el lugar, pero antes dio aviso a la policía sobre la extraña situación. Ambos aguardaron a la policía fuera del apartamento de Adam. A las 8 de la noche llegó un oficial y procedieron a mostrarle una bolsa con el contenido que habían retirado de las cañerías. De inmediato, el agente solicitó refuerzos. Al llegar golpearon la puerta de Adam, quien en ese momento les dijo que lo habían atrapado. Admitió que se trataba de restos humanos y señaló que había trozos más grandes dentro de su freezer. Los oficiales ingresaron a su habitación y notaron que había sangre en el techo y las paredes. El freezer, que era de considerable tamaño,
contenía restos humanos dentro de bolsas de basura. Al hacer pruebas, encontraron semen de Adam en los restos del cuerpo. Con toda esa evidencia que lo incriminaba, Adam inmediatamente fue detenido. Hasta ese momento, el hombre de aproximadamente 50 años nunca había estado en el radar de la policía. Era un sujeto antisocial, del cual se sabía muy poco. A veces trabajaba en tareas de seguridad en escenarios de películas. Lo habían despedido 2 veces como empleado de estaciones de servicio. Le encantaba estar con su bote en el lago y también bucear. Su otra gran pasión era la pornografía, especialmente el BDSM, abreviatura de bondage, dominación, sadismo y masoquismo. Era asiduo escritor de reseñas de películas pornográficas con esa temática en la que se obtiene placer al causar dolor. Adam no tenía mucha suerte con las mujeres. Su ex lo engañó y se mudó con el nuevo novio. Aparentemente ese fue el causante del último quiebre de su inquietante personalidad. Sin embargo, otra mujer que se vinculó con él y lo dejó un tiempo después, dijo que no era un asunto de mala suerte, sino que las mujeres lo dejaban porque Adam era abusivo, controlador y a menudo asfixiante. La personalidad de Adam era perturbadora. Su descuido personal era evidente y ni hablar de su gusto por vivir en la inmundicia. Se supo que había tenido problemas con su arrendador debido al mal estado en el que estaba el hogar donde vivió por 14 años. El deterioro de la vivienda era absoluto y la acumulación de basura se debía a años de descuido. Los investigadores procesaron muestras de ADN y comprobaron que el cuerpo desmembrado era de Rory, pero eso no les bastaba. Debían encontrar el porqué de tanta crueldad. Al interrogar a Adam, el acusado no mostraba ningún tipo de empatía. Sus primeras declaraciones fueron que le parecía una vergüenza el estado de las cañerías, ya que de haber funcionado mejor, no lo hubieran atrapado. En todo momento se mostró como un ser frío y calculador. Incluso llegó a solicitar una TV en su celda, pero no mostraba ningún tipo de voluntad en ayudar a revelar lo acontecido. Aún así, este era su momento bajo el sol, sus 5 minutos de fama. Él estaba resentido porque nadie a lo largo de su vida le había prestado atención. Por eso parecía disfrutar ser el causante de los desvelos de alguien, aunque fueran detectives de homicidios. En un momento dado, Adam culpó a una pésima infancia como raíz de sus problemas. Un detective le mostró una foto de la joven asesinada y le preguntó si sentía empatía por ella, pero el hombre dijo resoplando que no lo sabía y que ya lo había superado. La banalidad con la que Adam lidiaba con sus repugnantes actos generaba un escalofrío realmente profundo para los investigadores y los residentes de la tranquila ciudad. Y pronto sabrían cosas más terribles. En julio de 2018, 7 meses después del arresto de Adam, los agentes, que no habían cesado las investigaciones alrededor del extraño sujeto, hallaron otro ADN en su vivienda. Tras rigurosos análisis pudieron determinar que pertenecía a Candice Fitzpatrick, de 18 años, quien estaba desaparecida desde la primavera de 2008 y de la cual hablamos al inicio de este video. A pesar de que fue asesinada muchos años antes, Candice se convirtió en la segunda víctima identificada de Adam. No había restos de su cuerpo, solo muestras de sangre. Pero los investigadores concluyeron que luego de ser asesinada, también fue desmembrada como Rory. Tanto Candice como Rory eran adolescentes en situaciones de fragilidad social, en un consumo conflictivo de drogas,
a veces sin hogar donde estar y en ocasiones ejerciendo trabajo sexual. Esta situación de vulnerabilidad fue la que los investigadores creen que utilizó Adam para elegir a sus víctimas. En septiembre del 2020 comenzó el juicio contra Adam, quien mostró todo su repertorio de conductas inapropiadas durante las audiencias. A veces se reía a carcajadas y en otras no quería salir de su celda para presentarse en el juicio. Era un ser absolutamente apático y siniestro. 5 mujeres se presentaron como testigos y declararon haber sido víctimas de abuso por parte del acusado. En el juicio se revelaron más datos, como por ejemplo que Rory presentaba 2 fracturas de cráneo, aunque no pudieron determinar si esto sucedió antes o después de su muerte. Acerca de la forma en que murieron las víctimas, la teoría presentada por los expertos fue que los ataques mortales ocurrieron durante un acto sexual. También pensaban que, probablemente, Adam las retuvo por un tiempo en su residencia antes de asesinarlas. Como prueba también se presentó la geolocalización del celular de Adam, que mostraba que estuvo presente el 4 de septiembre en el puerto donde fue encontrado el torso de Rory. La defensa de Adam quiso imponer la teoría de que Rory murió por una sobredosis y que ante el pánico por la situación, Adam buscó deshacerse del cuerpo. Pero dicho argumento fue totalmente desestimado por el tribunal. Finalmente, en marzo de 2021, fue declarado culpable de asesinato en primer grado contra Rory y del asesinato involuntario de Candice, ya que de esta última no se encontró el cuerpo ni más pruebas que respaldaran otra sentencia. Adam Strong recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años por asesinato en primer grado por el crimen de Rory H. en 2017. También recibió 18 años de prisión que se cumplirán simultáneamente por el homicidio involuntario por la muerte de Candice Fitzpatrick, de 19 años, en 2008. Tras una audiencia de sentencia de día y medio de duración, el juez Joseph DeLuca expuso oralmente sus motivos en el tribunal de Oshawa. Calificó al agresor como un peligroso depredador que no solo destruyó 2 vidas vulnerables, sino también a sus allegados. DeLuca también ordenó que el ADN de Adam Strong se incluyera en el registro de delincuentes sexuales y que no tuviera contacto con las familias de las víctimas. El juez se dirigió al hombre con duras palabras. Le dijo que probablemente nunca sería capaz de sentir el daño que había causado, pero que, gracias a la condena, seguiría siendo un ser invisible al que nunca más se le vería en público. Le vaticinó que con el tiempo sería olvidado, quizás no por las familias de las víctimas, pero sí por el resto de los ciudadanos, por lo cual Adam no sería famoso ni infame. Sería nadie. Adam escuchó mientras respiraba pesadamente detrás de una máscara. Adam no podrá optar por la libertad condicional hasta el 29 de diciembre de 2042, 25 años después de su detención en la vivienda que ocupaba en el centro de Oshawa. Los familiares de las víctimas declararon que estaban aliviados, ya que este monstruo estaría fuera de las calles y ya no sería parte de sus días ni de sus vidas. Esperan encontrar un poco de paz luego de obtener justicia por Rory y Candice. Un nuevo giro sorprendente en este caso ocurrió luego que el hombre ya estaba cumpliendo su condena en prisión.
El cuerpo de Candice fue localizado en noviembre de 2021, cuando, según reportes del medio Global News de Canadá, Adam accedió a llevar a los investigadores policiales al sitio donde la enterró. Sin embargo, debido a que sus restos fueron descubiertos después de que él fuera condenado, los cargos no se pudieron cambiar. Otro hecho que volvió a poner a Adam en la mira de la policía y de los medios fue el hallazgo de prendas de vestir sospechosas en la casa donde el hombre vivió. En julio de 2022, en la antigua casa de Oshawa del asesino convicto, la unidad forense de la Policía Regional de Durham fue vista fuera de la vivienda junto con 2 patrulleros. También se vieron techadores trabajando en la casa en ese momento. El sargento George Tudos dijo que recolectaron evidencia como parte de una investigación activa, pero que no tenía más datos para informar. Inicialmente se pensó que podrían ser pertenencias de una tercera víctima, pero eso fue descartado. La ropa no tenía ningún valor como evidencia. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!